Entonces, por favor, la señorita Maguay. ¿Está la señorita Maguay? Bueno, gracias, señor. En todo caso, usted le ayuda con la explicación, que no es mayor cosa, ¿no? Bedón. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Ceballos. Buenos días, gracias. Flores. Buenos días, Inge, presente. Buenos días, gracias. González. Buenos días, ingeniero, presente. Gracias. Guamán. Buenos días, ingeniero. Gracias, buenos días. Guaigua. Ingeniero, buenos días, presente. Gracias, buenos días. Lincango. Lincango no está. Señorita Ortiz. Buenos días, Inge, presente. Buenos días, gracias. Gracias, señorita. Perugachi. Ingeniero, buenos días, presente. Buenos días, gracias. Proaño. Proaño no hay. Valencia. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, gracias. ¿Alguien que no haya nombrado? Buenos días, Inge. Benítez, lo que pasa es que estaba confundido con la hora, no entré al anterior. Usted es del otro grupo, ¿no es cierto? Pero usted va a ir al otro grupo mismo, ¿no es cierto? Sí, al otro grupo, sino que hoy me equivoqué de horario y entré aquí. Entonces yo le pongo grupo 1, ¿no? Grupo. Ya, muy amable, ingeniero. Ya, ¿quién más? Ingeniero, buenos días. Yo también tengo el mismo problema, Vasco. Soy del grupo 1. ¿Quién es? Vasco. Vasco, ya. Pero usted sigue en el grupo 1, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, es que también me confundí de la hora. Ya, no se preocupe. No se preocupe. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguien más? ¿No hay más? Bueno, a ver, jóvenes, entonces, ahora entonces es el... Aquí están las variantes del deber, mis estimados jóvenes. Aquí tengo yo. Entonces, el deber se llama diseño de un aliviadero de excedentes dado. A ver, ¿qué nomás está? Caudal máximo de crecida de diseño. Ese caudal está dado. Entonces, ya vimos, ¿no es cierto?, cómo interviene el caudal de diseño. Es el caudal fundamental, ¿no es cierto? Ese es el caudal precisamente que tiene una probabilidad de ocurrencia determinada, dada, ¿no es cierto? Bueno, vamos a asumir que nuestro caudal tiene una probabilidad de ocurrencia de una 10 milésima, es decir, un periodo de retorno de 10.000 años. Claro, normalmente yo antes lo que hacía es darle los caudales máximos instantáneos para que los estudiantes determinen esta crecida máxima, pero los 2 últimos semestres estoy más bien entregando ya el caudal de crecida, ¿no es cierto? Pero en realidad hay que tener presente que este caudal se obtiene en base al proceso hidrológico que está definido en el material teórico de clase, ¿no es cierto? Es decir, como ustedes aprendieron a hacer en hidrología, hacer construir la curva de duración general de los caudales máximos instantáneos y luego de eso, pues allí definir el caudal de la probabilidad de ocurrencia que sea. En este caso de una 10 milésima, podría ser de una milésima. Eso depende del nivel de importancia de la obra, ¿no es cierto? La duración de la crecida, entonces también ustedes tienen acá los tiempos de duración de la crecida T1, T2, T3 que acabamos de ver, ¿no es cierto? Es decir, el pico de incremento del caudal, el tiempo de duración del pico y el tiempo de descenso del caudal. Las áreas de los espejos de agua, que también acabamos de ver, intervienen en las ecuaciones, ¿no es cierto? Para determinar el volumen forzado de embalse. Las áreas de los espejos de agua para nivel normal y nivel forzado. Y la carga, que es la diferencia, la carga de diseño, por cierto, que es la carga máxima, que es la diferencia entre el nivel forzado y el nivel normal. Ustedes todos vieron, todo eso entra en las ecuaciones, todo eso está dado.
la pendiente del terreno en el trayecto de la obra de desfogue. Recuerden que el aliviadero tiene una obra de desfogue, también está dada, y la longitud de la obra de desfogue también está dada. Y también está dado el coeficiente de Manning del terreno en el que se excava el canal, y la rápida. Básicamente el canal está dado, porque la rápida es revestida, pues no, es revestido, la rápida, pues ahí juega el coeficiente de fricción del hormigón, pero para el caso del canal y de la excavación de acercamiento, obviamente juega el coeficiente de Manning que está dado. Ahora, jóvenes, en la tablita, entonces, correspondientemente vienen dados sus valores. El caudal de la crecida, que es la segunda columna, porque la primera es simplemente el número de la variante. El caudal de la crecida. Y aquí vienen los tres tiempos, T1, T2 y T3, que son el tiempo de incremento del caudal, el tiempo de duración del pico. En algunos casos es 0. En este caso, simplemente el diagrama es triangular, ¿no es cierto? Y las áreas de espejo de agua para nivel normal y para nivel forzado. Y la carga está dada. Entonces, todos esos valores, jóvenes, están dados. ¿Qué hay que hacer? Contenido. Entonces, determinar el volumen forzado de embalse. Pues ahí están las áreas de los espejos de agua, es la carga, pues y con eso se determina el volumen forzado de embalse. Determinar el volumen de la crecida, que también es el volumen del trapecio, ¿no es cierto? Entonces ahí están los tiempos que forman la base a mayor y la base menor del trapecio, y está el caudal de crecida también dado, que es la altura del trapecio. Por consiguiente, prácticamente está dado también el volumen de la crecida. Y el caudal de diseño del aliviadero, pues que es lo que hemos visto ahora, cómo determinamos por un procedimiento geométrico sencillo, ¿no es cierto? Eso es. Después, hay que dimensionar el alto del escalón al final de la excavación de acercamiento. Recuerden que ahí en excavación de acercamiento, la velocidad no debe ser mayor a la máxima permisible, que también está dado como dato, ¿no? Una que está dada la velocidad máxima permisible para todo es 1 metro por segundo. Entonces, en el ingreso al vertedero, la velocidad no debe ser mayor a la máxima permisible, es decir, en la sección final de la excavación de acercamiento, y para eso se requiere normalmente de un escalón. Entonces, escalón se determina esa condición. Al fin, dimensionar el vertedero de entrada y su pozo de disipación de ser necesario. Entonces, como está dada la carga, pues nosotros sabemos el ancho, el frente de ese vertedero, pues prácticamente se obtiene de la ecuación del vertedero, y pues esto es sencillo. Son procesos de mecánica de fluidos. Entonces, podría ser que se requiera un pozo de disipación al pie del vertedero. Recuerden que para saber si necesito un pozo de disipación, debo saber si el resalto al pie de ese vertedero es o no desplazado. Pero para decidir o para determinar si el resalto es desplazado o no, necesito comparar la segunda conjugada que tiene como primera la contraída. Necesito comparar con la profundidad aguas abajo. Y la profundidad aguas abajo, obviamente, es la profundidad en el canal de transición. Entonces, antes de analizar si requiero o decidir si requiero o no pozo, necesito dimensionar el canal de transición. Entonces, en el canal de transición, jóvenes, hemos dicho que vamos a adoptar el ancho de la base del canal igual al frente del vertedero de entrada. Eso ya está definido con la ecuación del vertedero, ¿no es cierto? Claro, hay que hacer una acotación, que no siempre se adopte eso, por ejemplo, podría ser que resulte muy costoso, ¿no? Porque es muy ancho, entonces ahí hay que hacerle más angosto. Pero en nuestro caso no vamos a analizar esa situación, pero en la práctica, de hecho, hay que constatar si es que el ancho de pronto no resulta muy grande y de pronto requiere de grandes excavaciones porque este canal está en ladera, ¿no? Bueno, entonces, pero de todas maneras nosotros vamos a adoptar que el ancho del fondo, como está dicho en teoría, es igual al frente del vertedero. Además, recuerden ustedes que aquí este canal se diseña para velocidad máxima permisible, que está dada, pues está dado el ancho de la base, está dado la velocidad de flujo,
está dado el caudal, ¿no es cierto?, de diseño que ya se ha determinado. Pues por consiguiente ahí lo que hay que determinar es la profundidad de flujo y la pendiente del canal. Y la profundidad de flujo del canal es la que precisamente es aquella con la que debo comparar la segunda conjugada al pie del vertedero de entrada para decidir si necesito o no necesito pozo de disipación, ¿no es cierto? Entonces ustedes saben, si necesito pozo de disipación, lo dimensiono. Y si no necesito, de todas maneras incluyo un pozo que lo voy a llamar pozo de mezcla para uniformizar la distribución de caudales unitarios. Este pozo pues vamos a hacerlo, pues, constructivamente vamos a adoptar una profundidad que podría estar entre unos 60 centímetros y 1 metro, ¿no es cierto? Bueno, normalmente depende de los caudales, pero en esos detalles no vamos a entrar. Entonces le ponemos un pozo que podría ser de 1 metro. Además, ese pozo no influye porque es pozo simplemente de mezcla, no influye en las dimensiones de las otras estructuras, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí pues hay que decir si es pozo de disipación o pozo de mezcla, pero para eso previamente hay que dimensionar el canal. El canal de transición, ¿no? Hay que dimensionar el escalón al final del canal. Recuerden ustedes que al final del canal tenemos un escalón para evitar el descenso de la línea de superficie libre, toda vez que este canal ha sido diseñado por la velocidad máxima permisible y no podemos permitir que descienda bruscamente la línea de superficie libre porque la velocidad va a subir considerablemente. Y eso no es, pues para eso se requiere el escalón. Ustedes tienen el procedimiento para determinar el alto del escalón, ¿no es cierto? Ese escalón, hemos dicho, funciona como un vertedero de perfil práctico rectangular. Y ese vertedero, recuerden jóvenes, tiene como ancho o como frente al mismo ancho de la base del canal, ¿no es cierto? Entonces ahí hay contracción por los muros que permiten pasar de una sección trapezoidal a una sección rectangular. Entonces, el escalón al final del canal hay que dimensionarlo. Después la obra de desfogue. Ahora, la obra de desfogue hay que analizarla con dos alternativas, como rápida y como rápida escalonada. Estamos jóvenes. Como rápida, ustedes ya saben lo que hay que construir la línea de caída tipo B2, y como rápida escalonada, pues lo que hay es que determinar el número de escalones y dimensionar el primer escalón, el segundo escalón y el último escalón. Ustedes, en todo caso, para los procesos de disipación, tienen dado en la información la profundidad en el río. Está dada para poder analizar el proceso de disipación en el contacto con el río. Ahora, finalmente, ustedes tienen que presentar un gráfico con el perfil longitudinal, graficar el corte longitudinal del aliviadero y las secciones transversales del vertedero de entrada, del canal de transición, de la obra de desfogue y de la obra de disipación. Entonces ahí tienen que ir las secciones transversales. Todos tienen un perfil longitudinal de todo el aliviadero y cortes transversales del vertedero de entrada, hemos dicho, del canal, de la obra de desfogue y de la obra de disipación abajo, en el caso de rápida. Entonces, vuelvo a reiterar, jóvenes, la información que ustedes tienen está dada los niveles, están dados el caudal máximo de la crecida, la duración de la crecida, las áreas de los espejos de agua, la carga, está dada la pendiente del terreno en el trayecto de la rápida, si de la obra de desfogue en definitiva, la longitud de la obra de desfogue, está dada la profundidad en el río, que sirve para analizar la disipación en el caso de rápida, y del último escalón también, ¿no? Está dada la velocidad máxima permisible del suelo donde está la excavación de acercamiento y el canal de transición, y está dado el coeficiente de rugosidad del área del canal de transición. Entonces, ese es, joven, el universo de la información básica que ustedes requieren para hacer el dimensionamiento. Por favor, entonces, la memoria pues debe contener una explicación de cada uno de los pasos que dan. Tienen que tener todos los parámetros intermedios que están solicitados, el procedimiento y la respuesta, y claro, y los perfiles que se piden al final, los cortes longitudinales y transversales que se piden al último.
Entonces, es básicamente, jóvenes, el contenido de la tarea. Ahora, ustedes, yo les voy a enviar hoy en la tarde estas variantes. A los del grupo 1 les voy a enviar después de unos minutos, pues hasta el mediodía, les voy a enviar los datos. Ahora, jóvenes, los del grupo 2, ustedes tienen el próximo lunes no podemos hacer consulta porque es feriado, ¿cierto? Entonces, básicamente, ustedes van a tener opción de la última consulta sobre este deber el día viernes de la próxima semana. Pero el viernes de esta semana también pueden hacer consultas en la clase, en la hora de clase. Y el día viernes de la próxima semana también en la hora de clase, el día viernes de la próxima semana, es decir, después del feriado, ustedes pueden hacer la última consulta sobre el deber. Y el deber debe ser entregado entonces el día lunes de la subsiguiente semana en esta hora, que es la hora de consulta. Entonces, eso es, jóvenes, el itinerario del deber. Vuelvo a repetir, ustedes pueden hacer consultas ya este viernes, el subsiguiente viernes la última consulta, y el deber debe entregarse el día lunes de la subsiguiente semana, es decir, prácticamente la segunda semana el lunes de la segunda semana de noviembre, deben entregar el deber, ¿no es cierto?, en esta hora de consulta. Es básicamente el itinerario. Ahora, jóvenes, lo bueno sería que de una vez empiecen, ¿no es cierto?, de hacer de poco. Realmente para los que han repetido, han revisado ya mecánica de fluidos, esto va a ser facilísimo, ¿sí? Sí, más trabajo es la presentación de la formal, es decir, de la estructura formal del documento, la parte de cálculos. Claro, ahora quienes no han revisado mecánica de fluidos 2, pues no les queda más que hacerlo, porque de hecho, jóvenes, tienen que entender que el deber tiene sustentación, que atrás vienen las pruebas, que atrás viene el examen, y todo es parte de una sola cosa que yo ya les anticipé desde el comienzo. Entonces, espero que hayan revisado mecánica de fluidos. Vuelvo a repetir, para quienes han revisado, prácticamente es sencillo. Para quienes han revisado, tienen que empezar haciéndolo para poder ejecutar el deber. Eso es, jóvenes, entonces, el contenido del deber, el itinerario del deber, y no sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta para absolverla. ¿Alguna pregunta, mis estimados jóvenes, que tengan? Finalmente no llegó el señor Lincango, tampoco llegó el señor Proaño. Bueno, la señorita Maguay me dijeron que tenía problemas. Bueno, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta.